Saludos internautas, bienvenidos al canal de los Maestros del Universo. Este es el podcast universal, donde ahondamos en los temas de mayor interés y buscamos obtener la información que ocultan a simple vista. Soy su presentador uno, o tal vez todo. No es tan importante como los personajes que nos acompañarán. Sepan que aquí todos somos maestros, porque sin importar el grado de estudios, dominamos al menos una idea única o un área del conocimiento en el que nadie más nos supera. Este es el espacio donde podrán expresarla. En esta ocasión, procederemos con el tema de la energía, ya que estaremos comentando los temas más importantes que se darán en la reforma energética del gobierno mexicano, próxima a ser evaluada. Avisamos a la audiencia que estaremos acompañando este podcast con algunos bocetos y gráficos burdos, que no son necesarios de estar revisando en cada momento, simplemente para que tengan un acompañamiento visual si es que están revisando este formato de podcast en YouTube. Ulises, Julio, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos días o tardes, depende de cuándo nos estén sintonizando. Mi nombre es Ulises Rivera, yo soy ingeniero mecánico, también tengo una maestría en el tema energético, energía térmica y renovable en específico. Y pues bueno, he estado inviscuido en el ámbito energético, yo creo que sí ya varios años desde que egresé 2016. Lo que me gusta es que he estado inviscuido en diferentes áreas, no necesariamente uno, y eso me ha agradado para tener un panorama diferente. Actualmente laboro en una empresa privada que hace proyectos en temas de combustión. Excelente, gracias Ulises. También tú, Julio, por favor. Pues me presento aquí a nuestro público, me llamo Julio, actualmente tengo 28 años y pues tengo experiencia en el área energética, así como mencionas. Pues de una de las universidades, digamos, más reconocidas de México, pero para no hacer publicidad no diré su nombre. Hola a todos, apreciable audiencia y pues muchas gracias, mi presentador uno. Es un honor a ver que me hayas invitado aquí al podcast. Me llamo Julio, actualmente me dedico al área de asesoría energética, tengo maestría en el área de ingeniería energética y he estado en este sector por poco más de 5 años. Como se dan cuenta, nuestros maestros están más preparados que unos chilaquiles. Procedemos entonces. Ulises, por favor, coméntanos con qué podemos comenzar para comprender esta extraña situación de la reforma energética. Pues, ¿qué les puedo decir? Digamos, el tema del despacho de energía, pues yo lo considero de alguna manera relevante porque, pues básicamente habla de la generación y habla acerca de, pues, la venta de esta generación de energía. Como bien sabemos todos, Julio, presentador, ustedes deben de estar bien informados, pues actualmente hay una gama de posibilidades de generación de energía que van desde lo que habitualmente se conoce como las contaminantes, ¿no? Con todo lo que son derivados de combustibles fósiles, y las que ahora se han llamado renovables, que a veces hay discusión en cuáles sí y cuáles no lo son. Y estas renovables, pues teóricamente vamos a tener un abasto ilimitado de estas energías, ¿verdad? Como llámese como las turbinas eólicas que estás dibujando o el sol, en este caso. Eh, Suele decirse que hay un inconveniente en las renovables, de hecho algunas personas lo llaman intermitentes, creo que hasta cierto punto a propósito, para denostar o definir esa cualidad que no podemos tenerlas disponibles todo el día, ¿verdad? Y eso es una particularidad a mi parecer muy importante porque si bien yo creo que la tendencia sí mundial va hacia la generación renovable, pues también tenemos de alguna otra limitantes en el sentido de que pues no podemos hasta cierto punto controlar esta disposición de los recursos, ¿verdad? En el caso particular, por ejemplo, del aire y del sol, ¿no? Hay algunas otras, sus particularidades, pero estas dos en particular, que son las que han tenido mayor desarrollo, ¿verdad? Pues, y por eso las contextualizamos. Yo creo que de alguna manera, en ese sentido, el despacho sí tenemos que abogar por sol y por viento, claro que sí, pero tenemos que de alguna u otra manera
autolimitarnos en el sentido de hasta cuánto puedo en este momento despachar de sol y de viento. Y pues hay otra serie de situaciones, a mi parecer, que también nos deberían de decir hasta cuánto es la capacidad que podríamos despachar actualmente, ¿no? En esas dos y probablemente en algunas otras más que tengamos, como la hidráulica, pues dependemos del agua finalmente. En el caso de la geotérmica, pues tenemos bastantes recursos, pero no tenemos capacidad a más, ¿verdad? No tenemos mayor capacidad instalada, etcétera. No sé si ustedes de momento quieran agregar algo, Julio, presentador. Creo que una preocupación para las personas que tal vez no sean muy doctas en la materia es que si esta intermitencia siempre va a estar presente, ¿cómo lo solucionamos? O sea, ¿qué va a hacer que en esos tiempos muertos en los que no vamos a tener energía, qué le metemos ahí para que sí tengamos energía? Siento que se responde relativamente fácil, pero yo creo que en la práctica no lo sería. Sería en el balanceo entre cuáles fuentes metemos, las renovables o las no renovables en esas etapas de intermitencia. Yo creo que lo ideal es encontrar ese balance en el que podamos meter tanto las no renovables como las renovables, pero sin sacrificar más, es decir, sin pegarle tanto a aquellas plantas con combustibles fósiles, porque es lo que se quejan actualmente, ¿no? De que las renovables, al ser tan intermitentes, pues tienen que estar casi siempre disponibles las plantas de combustible y es lo que les pega mucho en lo que es los recursos que gastan para mantenerlas operables, solamente para aquellos picos o aquellos valles que no puedan soportar las renovables. Fíjate, ahorita mencionaste algo, Julio, mencionaste mantener las plantas, en este caso térmicas, operables para cuando son esos picos, ¿verdad? Hay un concepto bien interesante que es en el tema de generación de energía. Ustedes, de hecho, deben de tenerlo muy familiarizado. Cuando pensamos en equipos térmicos, es la capacidad que tienes tú para echar a andar un equipo y para subir en su rango de capacidad. Nosotros sabemos que pues no podemos llegar de 0 a 100 en 0 segundos, ¿verdad? Hay limitantes, ¿no? Entonces, hasta eso es un punto bien interesante, ¿eh? Porque tú lo acabas de decir, si nosotros queremos decir, es que ahorita en este segundo, en este mismo instante, necesito encender una planta térmica y llegar al 100% para abastecer el 100%. Y después, en 3 minutos, bajar ese consumo en este caso, pues te encuentras limitado con las capacidades del equipo. O sea, los equipos están de alguna u otra manera limitados en ese hit rate, en esa capacidad que pueden dar de suministro. Y pues tampoco entonces es como que, en este instante lo pongo y en este instante lo quito, ¿no? Tú lo acabas de decir. Tienes que ver, pues, cuáles tendrías que poner, cuáles vas a quitar. Y entran otros temas, ¿verdad? El tema de los costos. Ok, ¿cuál es más barata? ¿Cuál es menos barata? ¿Cuál voy a tener de manera más confiable? Y meternos ahí en los costos, pues bueno, es otro tema. Que de hecho, teóricamente ese es el criterio actual del despacho de energía, que es un tema de costos. Proveer de la energía más barata en el momento en el que se necesita para tratar de minimizar los costos en este caso, de generación de energía, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos de un sistema energético? ¿Cuál es su cualidad más importante, de alguna manera? Yo le decía al presentador, si me lo preguntas actualmente, y tal vez esto sea bueno decir, la energía, si lo queremos decir físicamente o qué es, pues es lo que mueve. Para mí, personalmente, la energía es lo que mueve al mundo y particularmente a nuestro país, es lo que mueve a la economía. ¿Cuál es la cualidad más importante que debemos de tener en un sistema energético? Para mí, la cualidad más importante es la seguridad energética. Este tema de seguridad es súper amplio, pero lo más importante, desde mi particular punto de vista, es seguridad energética, es que tengamos energía cuando así lo requeramos. ¿Por qué? Porque no nos podemos dar un lujo de decir, quiero encender la luz y no tengo luz, ¿verdad? Quiero prender, no sé, la estufa y no tengo gas.
A mí me parece que esa es la cualidad más importante de cualquier sistema energético, dada la relevancia que es el sistema energético como tal, es la seguridad energética. ¿Cómo yo garantizo que voy a tener la energía ahí en el momento que requiera? Y después se van dando otros criterios, para mí ya son secundarios, temas económicos, temas medioambientales, pues, etc., etc. Pero si me lo preguntan a mí, en, pues, el despacho de alguna otra manera tiene que ver mucho por el tema de esa seguridad energética, que yo tenga energía en el momento preciso que lo requiera. Creo que lo has enfocado bastante bien. De hecho, igual yo consideraría que es esa confiabilidad de esa energía disponible cuando en realidad se requiera, que más debería importar. Pero trayendo las preguntas de la población, recuerden que esto se puede traducir en terrores situaciones que ya se han dado o lo que tal vez algunas hipótesis conspiracionistas podrían hacernos ver. La gente se pregunta, ¿qué tal si pasa lo contrario? ¿En qué casos no tendría nunca energía suficiente? ¿En qué casos nunca tendríamos energía suficiente? Pues mira, yo te puedo decir que, digo, eso estaría muy bien, tal vez en un futuro mostrarlo en esa gráfica en particular. Hay una gráfica que vi hace varios meses, y no es que ya más de un año, en donde veían cómo es que California, que es un estado que aboga mucho por las energías renovables, cómo es que llegó o está tratando de llegar al 100% de energía renovable. Y hay algo bien interesante, que para llegar a ese punto California, que está metiéndole casi apostándole totalmente a la energía renovable, principalmente eólica y solar, es bien interesante porque tú puedes ver cómo es que tiene que tener un gran respaldo de energía para poder llegar a ese punto. O sea, llámese, finalmente las renovables las tenemos en un determinado momento que prácticamente ya la estadística nos dice cuándo está. Digo, no sabemos cuándo va a soplar el viento muy fuerte, pero estadísticamente casi podríamos asegurarlo. Planificas y dices, bueno, voy a tener esto de viento, esto de solar, pero si no, yo tengo que tener ese respaldo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el día que no lo tenga, el día que suelen pasar, hay temas de desastres naturales ya, el día que no lo tenga, pues obviamente voy a tener repercusiones, ¿verdad? Y esto es de lo más interesante porque estos desastres naturales, pues sabemos por el consenso científico que son producto de no haber utilizado las energías, o bueno, todas las metodologías limpias desde hace años, y que se van a ir agravando. Yo a veces me planteo, ok, no, tal vez no nos dan tanta confiabilidad las renovables, pero me va a dar más confiabilidad o seguridad a largo plazo. ¿Por qué? Porque pues a largo plazo tenemos un tema que es el cambio climático, ¿verdad? Pero, ¿y qué entonces sucede al mediano plazo o al corto plazo, que es ahora cuando lo necesito, ¿verdad? Y creo que es ahí donde tenemos que jugar entre, necesito esta seguridad y meterle las renovables a largo plazo, o necesito tener esta confiabilidad a corto plazo, porque el corto plazo es que mañana yo tenga la capacidad instalada necesaria simplemente para funcionar, pase lo que pase, ¿verdad? Entonces es como un jugar entre el hoy y el mañana, ¿verdad? Bien, entonces vamos a aterrizarlo para los internautas. La estadística nos provee pues esta información con la cual se planifica y si todo va bien, si no hay alguna anomalía, pues podremos estar seguros que vamos a tener energía. Pero esto es en California, ¿no? ¿Sería propicio para México? Fíjate que yo creo que México tiene mucho potencial renovable, ciertamente, pero pues si me lo preguntaras, necesitamos, así como tenemos ese potencial renovable, tenemos que también asegurar o tener esta energía de respaldo, porque de hecho sí lo manejan en Estados Unidos, este backup energético, que básicamente te dice, ok, pues sí, tienes renovables, pero si por alguna razón no están, tú tienes que tener ese suministro. De hecho, esos backup energéticos, ya lo comentó Julio,
habitualmente suelen estar con combustibles fósiles. ¿Por qué? Energía pico, ¿no? Tienes un pico de demanda y en ese instante al menos lo que tú tenías planificado no viene de las plantas que ya tenías planificadas encender. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito encender una planta casi en el momento en el que yo quiera, porque pues la demanda no va a parar, ¿verdad? Entonces, pues es ahí donde tenemos que tener esos respaldos y pues de alguna u otra manera yo inclusive me planteo, bueno, ok, metemos más renovables. Pues bueno, pero también a la par que metemos renovables tenemos que ver el almacenamiento. ¿Cómo voy a almacenar energía cuando tenga de más o cuando tenga de menos o cuando no? Pues sí, básicamente cuando no tenga, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el problema que veo en México, Ulises? Que aquí no nos gusta tener esa energía de respaldo. O sea, lo vemos como que una inversión que va a estar varada o sin aprovecharse. Sí que no te produce, por así decir. Ajá, entonces es donde ya al menos las industrias aquí en México se echan para atrás, donde no quieren tener esa energía de respaldo. Entonces simplemente dicen, pues, ¿para qué tengo mis plantas de energía renovable? Pues me construyo mejor mi planta, digamos, una carbonífera que siempre va a estar operando. Sí, Y ya me ahorro esa parte. claro. Fíjate que a mí me gusta mucho el tema, por ejemplo, en el de las renovables. Me gusta pensar en el hidrógeno verde como ese potencial de respaldo. Al menos creo que ya conceptualmente ya está el hidrógeno verde y creo que ese pudiera ser nuestro potencial de respaldo porque en el fondo creo que al menos de forma, llamémosle, de forma intensiva o a gran escala, la única forma en que podemos tener eh, ahora sí, almacenamiento energético es con almacenamiento químico, o sea, en un combustible, ¿verdad? A mí me gusta pensar que el hidrógeno pudiera fungir en ese punto, ¿verdad? Entonces, que se convirtiera en ese respaldo, obvio, pues eso implica inversiones, porque ese es el tema, ¿verdad? Inversiones que van a ser caras, tal vez más caras de lo que actualmente pago, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿qué onda? ¿Le invierto a lo que va a ser más caro, pero a la larga mejor? ¿O pues me voy por lo más barato, ¿verdad? También. Yo les digo, pues creo que hay que balancear todos esos temas. Exacto, ese es el balanceo del principio, básicamente, porque es donde más le cuesta al, a los gobiernos empezar a entrar. Entonces, este balanceo del principio es la clave principal para trasladarnos a energías más limpias o alternativas. Recuérdame, el balanceo consiste en cuánto le pongo a este, cuánto a este, Así es. dirigido a tanto que sea un abasto por zonas, tanto que sea económicamente viable. Así es. Y sí, siento que el despacho económico es esencial, pero primordial en estas etapas. Y entrando ahora sí en el tema, Ulises nos decía, ¿qué papel toma la reforma energética? A mí me gusta ver el tema energético como algo estratégico para el país. Y creo que lo debemos de analizar de diversos enfoques. Y ahorita voy a comentar un enfoque histórico, ¿verdad? Estábamos por ahí del año 2013 en el sexenio de Peña Nieto y se lanzó lo que era la reforma energética de ese entonces, ¿verdad? Una de las reformas estructurales del país, me acuerdo muy bien. La realidad de las cosas es que yo creo que la reforma lo que buscaba era el desregularizar y básicamente abrir a libre mercado el abasto de energía. Eso creo que es el objetivo a grosso modo. Que si hay renovables implícitas, sí, pero no es el hecho de que estén las renovables, es el hecho de que entrara en el sector privado, que no es que esté del todo mal, pero que es que entra el sector privado a entrar en el tema de generación. Y es solo generación porque recuerden que la distribución y transmisión sigue siendo facultad solamente de CFE. Y entonces en generación pues entraban ya ahora sí los privados a generar, a decir, bueno, sabes que yo puedo proveerlo más barato, yo puedo hacer la energía más barata y entrarían entonces en un libre mercado de competitividad y etcétera, ¿verdad?
Actualmente pues la idea que está llevando el gobierno es dejar a un lado el tema del libre mercado, porque ese es el punto, y el libre mercado ha sido una lucha desde que nació como tal el liberalismo económico. El liberalismo económico desde que nació busca porque el Estado intervenga lo menos posible en las actividades económicas. Y entonces dice, ¿sabes qué? No, es que yo no necesito que tú intervengas porque si tú intervienes, entonces ya deja de esto de ser competitivo, ¿verdad? Eh, y creo que hacia allá va, a grosso modo, la reforma actual del gobierno actual, a tratar de quitar lo que se abrió como un mercado, en este caso totalmente, un libre mercado en 2013. Pues mucho se dice que si se dieron beneficios a determinadas empresas, que si están pagando menos de lo que deberían de pagar, etcétera. Pero pues en esencia eso se liberalizó el mercado. Y ahorita lo que se está abogando es por decir, ¿sabes qué? Pues CFE tiene la centralidad de la generación y yo te dejo con el 46% del mercado. 54% solo de generación es de CFE y lo demás puedes hacerlo, puedes generarlo como quieras. Creo que a grosso modo eso es lo que busca esta actual reforma energética. Cuando empezaron, digamos, estas contrarreformas y empezar a entrar en dudas si iba a seguir en válida la anterior, vi que muchas empresas, al menos en el área en el área de generación de energía eléctrica, se empezaron a echar atrás en los proyectos. Y los entiendo porque empezaba a haber esa incertidumbre de que, oye, este proyecto de, no sé, 20, 30 millones de dólares que apenas estoy empezando a financiar, me voy a poner el permiso de entrar en la red nacional, o simplemente me van a restringir, me van a cobrar, no sé, tantas multas por no cumplir. Entonces yo en los 2 años que estuve, o 3, mejor dicho, que llevo en el área industrial, de 10 empresas que entraban, al menos 8 se echaban para atrás y los proyectos quedaban, digamos, Parados. O Sí. parados. Parados era un caso ya crítico, donde ya empezaron a construir y quedaban parados. Pero al menos eran 8 de 10 que se echaban definitivamente para atrás y ni siquiera se animaban ni a comenzar. Sí. Sí, entiendo por lo que mencionas tú, de que por esta nueva contrarreforma, ahora está toda esa incertidumbre de, oye, ¿qué me va a pasar a mí como generador independiente? ¿Voy a poder generar? ¿Voy a poder meterme a la red? ¿O cuáles van a ser las consecuencias? Eso es lo que yo notaba. Y sí era bastante grave. Y pues mira, imagínate, una empresa que se dedica 100% a instalar este tipo de equipos, pues le pegaba en el núcleo. Todas las ventas que tenía, pues se le venían para abajo. Y yo estoy seguro que no era la única, eran muchísimas así en el país. Y aparte de las del país, imagino que había muchas más extranjeras que toda esa inversión que querían hacer, pues mejor la mandaban a otros países, a otro lugar donde más le convenía. Eso me recuerda lo que sucedió durante una de las mañaneras de nuestro presidente, donde creo que era la secretaria de Energía quien hablaba que no habría que temer, puesto que se iban a conservar los contratos de antes. Pero no estoy muy seguro a cuáles se referían. Digo, porque tal vez ese miedo era algo infundamentado según ellos. Se da una situación y tiene toda la razón Julio. Imagínense ustedes como inversionistas, ¿no? Imagínense que van a poner, les voy a poner un ejemplo gordo, ¿no? Un puesto de aguas afuera de su casa, ¿verdad? Y pues te vas a gastar, no sé, 10,000, 20,000 pesos. Y ya casi lo tienes por gastar y resulta que hay una información que dice, no, pues ¿sabes qué? Todos los que pongan un puesto de aguas ahora van a tener que, por ejemplo, pagar pues un impuesto particular. Entonces tú que ibas a invertir en tu puesto de agua, pues dices, a ver, pues no lo tenía pensado, ¿verdad? Es esa incertidumbre y yo creo que para cualquier inversionista lo peor es la incertidumbre, porque si tú estableces un marco legal, esperas que se cumpla, ¿verdad? Y si te cambian entonces el marco legal, pues dices, ay, pues espérame, ¿verdad? Pues cómo te da esa incertidumbre y la incertidumbre produce miedo y el miedo genera la inacción.
Y pues obviamente la inacción finalmente va a detener muchas cosas. Ahorita que mencionabas ese caso, Julio, recuerdo por ahí un conocido que me decía de un tema de una planta eólica que pues básicamente estaba parada, justamente estaba parada y pues porque no tenía esa incertidumbre al final. Y yo creo que la incertidumbre es mal en todos los sentidos o no beneficia al país, eso es un hecho, la realidad. No podría estar más de acuerdo contigo, Ulises. ¿Y de ahí incertidumbre ahora? Porque Sí, tenemos una situación. Bueno, según lo que entendí en el mensaje del gobierno, ahora se trata de tener esa autosuficiencia energética o esa soberanía. ¿Eso nos ayudará o no? pues sí, yo creo que podrá ayudarte en el sentido de que sí, pues tienes la generación, pero híjole, desafortunadamente ya esto se convierte en algo político. ¿Y por qué digo político? Si quieres, de hecho ahorita te doy un poco de mi explicación. Creo que se convierte en un tema político porque de qué nos sirve o qué tanto podemos confiar en una reforma que viene como una contrarreforma de una reforma que se hizo. ¿Y cómo sabemos que esta reforma va a seguir o por cuánto tiempo va a seguir? Porque los proyectos de energía, la realidad de las cosas es que las plantas de energía son para 20, 25, 30 años. Entonces estamos hablando de una planificación a largo plazo. Y obvio, pues si en 3, 4, 6, 7 cambias algo, pues lo sabemos muy bien. Simplemente no vamos a tener el retorno de inversión óptimo, el famoso ROI. Y pues obviamente entonces lo que invertí pues no me convino, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que de hecho los analistas le llaman como incertidumbre política. De alguna manera cuando los vaivenes políticos de alguna manera generan que tú tengas incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el país. Les pongo un ejemplo, imagínense en las elecciones de Estados Unidos, en las últimas en donde ganó Biden. Imagínense, ustedes creen que los inversores iban a invertir en ese instante por un proyecto que en este caso de alguna manera apadrinara o estuviera apoyando Trump o por un proyecto de Biden, no. Y no lo van a hacer porque no saben quién se va a quedar. Y porque tal vez uno iba a apostarlo por un lado y el otro apostarle por el otro. Y entonces pues el inversor va a decir, bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Ese creo que es un gran problema, ¿verdad? Yo creo que sí podremos tener tal vez autosuficiencia, podemos ganar soberanía, pero creo que sí al final va a quedar esa incertidumbre, ¿no? La Digo, ahí nos incertidumbre tendrá. entonces proviene de que no sabemos si va a haber otra reforma que vuelva a cambiar las reglas y Pues, tanto cambio y vuelta pues puede producir que los costos suban o simplemente las utilidades no sean suficientes para estas empresas. yo lo considero así. Es una parte, siento yo igual, lo de los costos, pero más que nada es el miedo que generan todos los inversionistas y en el estancamiento que genera. ¿Qué podría hacer el gobierno para hacerlos sentir más seguros, pero que todos salgan ganando? La idea, al final de cuentas, lo que se observa es que intentan tener ese control casi total o mayoritario del mercado eléctrico, que el Estado lo controle, con el deseo de que todos tengamos energía en cualquier momento, como mencionabas, y a bajo costo, pero ¿el gobierno mismo puede encargarse de eso? ¿Tiene la capacidad de tomar el mando? Si me preguntas si tiene la capacidad de tomar el mando, sí, creo que debe de tomar el mando, pero no creo que a largo plazo tenga, punto que pudiera tener o poder generar, pero aunque pudiera generar todo, pues también podría apoyarse del sector privado, porque pues al final el sector privado tiene bastante capital, ¿verdad? Y eso es lo que se necesita. Hay una característica en los sistemas o en las inversiones en el tema energético, que es que son inversiones de un alto capital. O sea, no vas a encontrar 100 empresas invirtiendo, 100 empresas invirtiendo en la misma planta o queriendo invertir en la misma planta. Eh, Son inversiones muy fuertes, ese es el punto. De hecho, eso también genera que se den monopolios, porque pues no todos pueden invertir, ¿verdad? Y para hacer todas esas inversiones, pues obviamente si el gobierno las quiere hacer,
pues tendría que poner él todo el dinero, ¿verdad? Y pues ese dinero va a venir, sí, del recurso público, obviamente, pues para eso tenemos dinero y todo, pero también podría ir a otros lados, ¿verdad? Si me lo preguntas, pues ahí yo creo que se debería de apoyar con el sector privado que tiene bastante capital, porque pues pudiera tal vez sí generarlo, ¿verdad? Pero pues hay que meterle muchos recursos, como por ejemplo la refinería, ¿verdad? Pues que se pueda construirla, sí, pero hay que meterle muchos recursos, ¿verdad? Y son recursos que podrían ir a otro lado. Es correcto, y no solamente abriendo el sector privado, generas una libre competencia, sino que también motiva a que tu planta o lo que quieras crear sea lo más eficiente y limpio posible, claro, para cumplir regulaciones. Y esto puede generarte o obtener algún incentivo de gobierno. Estoy pensando entonces en cómo podría ser el gobierno, porque pensemos, ¿qué es lo peor que piensa la gente, quienes están en contra de la reforma? Pues yo creo que lo peor que podría pensar, y sobre todo por este miedo que en su momento campañas en general mediáticas que se han generado, lo peor que podría pensar es, ¿cómo se llama esta palabra? Lo que se da en el comunismo, expropiación. Yo creo que que ahí está finalmente ese miedo ha estado latente desde hace 12 años, entonces ahí va a estar siempre, creo, supongo yo. ¿12 años? ¿Qué ocurrió hace 12 años? No, desde la primera campaña presidencial del actual presidente, 2016. Que de repente un día llegue y diga, esto ahora es de propiedad pública. Sí, supongo que ahí, pues ahí se ha metido esa idea, ¿verdad? Muchos tienen ese terror, pero sabemos por varias publicaciones de personajes de izquierda que incluso han llegado a decir que ojalá el presidente fuera comunista, que las pesadillas de los de derecha se hicieran realidad, pero que este gobierno no es ni de izquierda, no es de derecha por completo. No creo que podamos catalogarlo en algo a ciencia cierta. Yo diría que está más tirado a la izquierda, pero no tan radical. Pensemos entonces uno de los mejores casos que podría haber. ¿Qué podría hacer el gobierno que no fuera expropiación? Porque eso muchos lo considerarían robo. ¿Qué tal si se hiciera un plan a largo plazo de que la CFE adquiriere todas estas centrales de los privados? ¿Podría ser entonces una cuestión más sana? Digo, yo no lo creo, seamos sinceros, porque así como decimos que en el ámbito privado hay corrupción, si me lo preguntan, la reforma de 2003 entró por la corrupción. En el sector público también hay corrupción. Y en CFE y Pemex, que son las dos principales paraestatales, hay mucha corrupción. Entonces, pues tampoco creo que CFE administrando todas las plantas pudiera ser nuestra mejor solución, ¿verdad? Si me lo preguntas. Pero tiene particular puntos que pudieran tener positivos, pero no, tampoco yo creería que esa es nuestra solución a largo plazo. Sí, puede ser que no. La verdad que un libre mercado con un cierto grado de regulación tiene como el concepto de lo que va a traer la riqueza y la soberanía. Si me lo preguntas, la solución ahorita, pues tal vez lo más que se podría hacer es llegar a un consenso porque al final, en parte también son formas, ideologías, pensamientos que están ahí, ¿verdad? Y tampoco puedes ignorarlos. De hecho, creo que ese fue el problema en 2013. Una vez asistí, les voy a platicar una anécdota, asistí a una plática en 2018 de la campaña presidencial en la EGA de Business School acerca del tema energético y mencionaba el analista y decía, no, es que en este momento estamos en una incertidumbre. Me decía él, estamos en una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar. Mencionó, dijo, en 2013 hubo un consenso y ahorita estamos en incertidumbre. Y yo le repliqué, le dije, es que en realidad no hubo un consenso en 2013, ese fue el gran problema. O sea, hubo un sector que fue ignorado y ahora viene en 2018, 2021, si lo quieres ver, y ahora este sector, pues ya está del otro lado, ¿verdad? Entonces, pero así como si quisiéramos nosotros ahorita ignorar al sector que ahorita perdió, pues, pero ¿qué va a pasar en 12, 15 años si cambia el lado de la moneda? Pues entonces, pues ahí donde te digo, la incertidumbre va a cambiar esto, ¿verdad?
Entonces, por eso yo creo que desde un inicio, desde el 2003, debió de haber habido un consenso en las formas, en tal vez las ideologías o en las formas. Y creo que si logramos un consenso ahora, porque al final ahí está, o sea, ahí hay un pensamiento, ahí hay personas con capital. Entonces, si logramos un consenso, porque esto se tiene, que es para planificación a largo plazo, pensar en descarbonización, por ejemplo, es a largo plazo, es de aquí a 2050, no es de aquí a 2024, ¿verdad? Entonces, para mí deberíamos de buscar un consenso que realmente satisfaga al menos a la mayoría. Tal vez no todos, ¿verdad? Pero a la mayoría que estemos de acuerdo. Y pues y realmente eso ya sería un verdadero plan nacional. ¿Esto acaso ha pasado en otros países entonces? Porque siempre vamos a tener una división de opiniones, de partidos. ¿Será que en otros países sí ven a más largo plazo y la corrupción no se mete tanto? Por ejemplo, los modelos de los países socialdemócratas en este caso del norte de Europa, Finlandia, Suecia, etcétera, Dinamarca, que tal vez justamente han hecho esto, balancear la cosa para tratar de llegar a un plan a largo plazo, porque es eso. Digo, pensando a corto plazo, pues no creo que logremos mucho. Entonces el tema, vamos a volverlo a centrar por si alguno de los internautas no lo ha captado. ¿Por qué es un problema? Pues porque los tiempos políticos que pueden hacer que la rueda del poder vaya de un lado para otro son en tiempos muy pequeños que difieren de lo que son los proyectos energéticos. Y si la energía es movimiento que mueve al país, puede dejar al país detenido. Sí, yo pensaría que sí. Esto me recuerda a una película que una vez vi sobre un ataque de hackers al sistema eléctrico de los Estados Unidos. Y era uno de esos documentales falsos sobre el día a día de diferentes grupos de personas, algunos que vivían en grandes ciudades, otros en pueblos, otros que vivían cerca del bosque y cómo la falta de energía los ponía en unos aprietos de diferente nivel. Era algo que diríamos, pues puede pasar si es que alguien hackea nuestro sistema eléctrico, tal vez. Puede pasar por cuestiones políticas, también tal vez. La idea sería que todos estos buenos deseos se consoliden. Pues sí, yo creo que como dices es cierto. Sería bueno que estos buenos deseos se consolidaran y para lograr algo benéfico, porque al final es eso, necesitamos algo benéfico para todos, ¿no? Hay quienes tienen mucha esperanza en que esto sí funcione. ¿Qué? Ya le dijimos qué es lo peor que podría pasar. ¿Qué es lo mejor que podría pasar con esta reforma? Suponiendo que si se llegaran a cumplir estos objetivos, lo que nos dice la reforma, al menos el mejor escenario que yo podría ver es un cierto decremento, o mejor dicho, estabilización de ciertos precios en lo que son costos energéticos. Es lo que yo esperaría ver, sin tanta oscilación y además pasaría lo que pasa en Estados Unidos, donde hay muchísimas empresas que se dedican al área de generación. No solamente es una, así como en el caso de México, que es CFE, sino que allí son varias empresas. Entonces tú como consumidor tendrías ese catálogo de proveedores y tú escogerías el que más te convenga. Eso es lo que yo esperaría si esta, digamos, reforma llegase a prosperar y a abrir las puertas a diferentes sectores. Capacidad de elección. Fíjate que para eso, porque estamos hablando ahora sí que de la gente común, ¿verdad? La capacidad de elección. O sea, eso es meternos con suministro básico. Y ya de por sí, actualmente, por ahí creo que llegué a escuchar que había un intento de que en suministro básico hubiera apertura. Pero la verdad nunca lo he visto materializado. Si ya de por sí no existía, mucho menos creo que vaya a existir en suministro básico, que pueda haber una gama de opciones de compañías, ¿verdad? En las cuales puedas decidir, porque de por sí ya no está como tal. Desde la reforma 2013, no creo que ahorita la vaya a intentar poner la actual reforma. ¿Cuántos años tú crees que llegue a pasar esto? Híjoles, para que suministro básico pudiera abrirse,
Ay, Dios, pues la verdad es que para mí tendría que ir eso en concordancia con los vaivenes políticos. Y eso, bueno, mi mejor escenario podría decir, a ver, 2030, o sea, tal vez 2035, podría pensar, pero sí tendría que darse circunstancias ahí políticas. Veremos cómo cambian esos vaivenes políticos. Digo, eso ya sería casi adivinar el futuro. Una moneda al aire. Exactamente, O un dado según la cantidad de partidos. exacto. Por eso les digo, al final tendríamos que tener un consenso, decir, bueno, pues esto queremos todos y hacia allá debemos de ir, porque si seguimos con una moneda al aire, Y de lo que nos falta revisar, ese autoabasto que, pues no, ¿qué es lo que nos han dicho? Suministrarse a uno mismo. Se supone que ya existen varios domicilios que tienen sus propios paneles solares y en el caso de la industria tienen sus propias plantas de generación. ¿Esto va a cambiar? fíjate que hasta donde había leído, creo que el tema del autoabasto era un tema justamente como delicado, que se quería justamente, es parte de los contratos esos que se quieren, si acaso dejar, pero no dar más, o sea, no más autoabasto. Así que creo que algo así fue lo que leí en ese sentido. Eso sí está extraño. Pues si alguien tiene el capital para comprarse un panel, una turbina, podría abastecerse a sí mismo. La idea es que no se ponga a venderlo, ¿cierto? Exactamente, básicamente esa es la idea. Y la generación distribuida, recuérdanos de qué se refiere. Pues la generación distribuida, digo, fíjate que conceptualmente es muy parecido a autoabasto. Generación distribuida se trata justamente de generación, pero eso sí es a nivel residencial o comercial, ¿verdad? O sea, es generación a menor escala. Eh, Digo, es muy importante mencionar que la generación distribuida está más presente en las zonas urbanas, no así el autoabasto, que suele estar en principalmente, pues, digamos que en lugares más alejados en donde pues los recursos, o bueno, donde tengas pues mayores áreas, ¿verdad? La generación distribuida pues es la que vemos en la ciudad, ¿verdad? La que está en las casas. Eh, Importante es mencionar, yo creo que, fíjate, creo que no aportan tanto actualmente, es poco lo que aportan. Creo que podrían aportar un poco más, es la realidad, pero pues tampoco yo creo que vayan a hacer pues sean un gran cambio, ¿verdad? Porque pues simplemente implica un poco de la generación, sobre todo pues a escala doméstica, ¿verdad? Que si deben de seguir, claro que sí, deberían de seguir. Pues es lo mismo, ¿verdad? Digo, yo un tiempo trabajé en ese ámbito y le decía a las personas, mira, ¿qué le convendrá más a CFE? Que CFE ponga una planta de generación e invierta su dinero en generación o que tú pongas una planta pequeña de generación en tu casa, ¿verdad? Y pues yo creo que todos podemos decir que la respuesta es pues, que la ponga la persona, ¿verdad? Que sería entonces lo más barato y lo más eficiente. Pero nadie tiene el capital para ponerse de su propia planta gigante. No tan grande, porque pues es un factor es una planta más pequeña, solamente para tu consumo. Los paneles, que es pues, como que la panacea para muchos. Pero también recordémosle a la audiencia que los paneles solares actuales son muy contaminantes cuando ya dejan de servir. Aunque la vida útil en teoría es de 20-25 años de cada panel. Yo diría que es un tema que sí diría que es un problema, pero no lo hemos abordado porque no hemos terminado la vida útil de los paneles. O sea, como es una tecnología, sí, el efecto fotoeléctrico lo conocemos desde el siglo pasado, pero ya como tal la generación de los paneles solares a gran escala y su disposición como es un boom que ha sucedido prácticamente en este ciclo o a finales del anterior, pues simplemente no nos hemos dicho, bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Y ese es el problema, ¿verdad? No hay un reciclaje, no hay un proceso, ¿verdad? Para tratar de incorporarlos dentro de la economía circular. Simplemente, pues se botan, ¿verdad? Yo creo que es algo que se abordará en el mediano plazo. Sabemos que hay un poco de investigación en ese tema para que no sea tanta afectación al ambiente. Nos falta revisar lo del litio. Sabemos que el gobierno va, según lo que dijeron, va a tener el control total sobre la extracción de litio.
con la idea de que esto no afecte a las comunidades, al ambiente y que no se lleven pues empresas extranjeras este metal tan preciado. Para mí lo trascendental del litio no es el ahora, sino el mañana. El litio está pronosticado a ser uno de los minerales más valiosos a mediano plazo, si no es que a corto plazo, por el fenómeno de la electromovilidad, ¿verdad? Entonces, el litio es fundamental para las baterías de los autos eléctricos, por eso de ahí su valor. Los suministros de litio a nivel mundial, si bien pues son de alguna manera vastos, pues solo en algunas regiones es que hay litio y pues obviamente pues estamos hablando básicamente de cambiar todo el parque vehicular, pues va a ser mucho litio, ¿verdad? Y entonces yo creo que ya ahorita las grandes economías, sobre todo las más avanzadas tecnológicamente, se están planteando de dónde se va a conseguir el litio para todas esas baterías y pues obviamente las industrias automotrices que están ya pensando en la electromovilidad se están planteando a quién le van a comprar las baterías de litio, ¿verdad? Y por eso es su relevancia. ¿Saben si estas baterías ya son menos problemáticas con la cuestión también de su vida útil? Porque sabemos que siempre se ha lidiado con el hecho de que las baterías, al ser pues prácticamente acabadas por el tiempo, son ácidos contaminantes y peligrosos. Bueno, fíjate que esa diría yo que es la batería común presentador. La de litio no estoy tan seguro que sea de ácido, pero tampoco creo que ahorita haya un tema de disposición final, ¿verdad? Tal vez por lo mismo de los paneles, porque pues como no hemos tenido el programa, no hemos pensado en la solución. Y eso sí es grave, porque si estamos pensando en cambiar todos los coches a que se vuelvan eléctricos y después no sabremos qué hacer con las baterías, ya algún día se va a acabar el litio y qué vamos a hacer después. Pero parece que muchos problemas son manejados, al rato lo vemos. Sí, pareciera que sí. Y esto no es cuestión solo de México, digo, aquí sabemos que aquí se han hecho cosas mal, cosas bien, pero ¿en qué porcentaje en este país y en qué porcentaje en otros países? No, aún no conozco, pero bueno, audiencia, avísenos si saben de algo. ¿Qué se está haciendo con la cuestión de las baterías? También, si alguien se encuentra en investigación sobre esto, no dude en contactarnos para que podamos invitarlo como el especialista en una siguiente edición. Pero pensemos entonces en uno de los mejores escenarios. ¿Será que el deseo del gobierno mexicano es que este sea el México del mañana? En el cual tengamos autos eléctricos, voladores, que cambien pasen a través de la cuarta dimensión. Híjoles, mira, no sé si tenemos autos eléctricos de aquí, no sé, autos voladores, te pongo un ejemplo, de aquí a 2050, en México serán de aquí a 2080. Tenemos un retraso tecnológico, siempre lo hemos tenido y lo seguiremos teniendo. ¿Por qué? ¿Por qué no confías en México? No, es broma, ya sabemos las mexicanadas que se han realizado. Pero ¿será que el gobierno permita que el litio salga del país en gran medida? O sea, porque tal vez un plan de autosuficiencia, pensemos en, de un ejemplo de países que ya han hecho una situación así, pero recordemos que uno de los posibles planes podría ser que estos coches sean fabricados para venderse en el mismo país o tal vez un mayor porcentaje se vendan en el mismo México y con eso suministrar de tecnología al país. Pero sabemos que todas las armadoras son extranjeras. Y viendo la tendencia, no creo que México se vea tan beneficiado y trata de exportar este litio. Fíjate, ahorita que mencionaste, no sé, me imagino que pudiera ser bueno que realmente tuviéramos el recurso, se llámese litio, que lo manufacturáramos, produciéramos, o sea, tuviéramos la producción, probablemente tecnología. Bueno, idealmente sería tecnología mexicana, pero lo primero sería tecnología extranjera y que generemos en México, que se genere aquí esa batería y que aquí se ensamblara tal vez los automóviles, ¿no? O sea, el producto terminado. Aquí ensamblamos automóviles, esa es la realidad. Lo, lo que es un hecho es que es tecnología de otro país, ¿verdad? Entonces, pero pues bueno, seguir en esa misma dinámica de, ok, pues si aquí está el mineral, aquí lo producimos, lo manufacturamos y ensamblamos
el auto, o sea, estamos hablando de generar un producto terminado, ¿verdad? Y obviamente eso implica inversión, implica empleos y bueno, eso sería benéfico para el país. Y esto me hace pensar en lo que te comentaba hace rato, que no fuera la expropiación, porque tal vez si se puede hacer con la cuestión de energía, que algunos pensarán que evitará que el gobierno mexicano expropie todas las empresas que podrían ayudar a autoabastecernos. La idea es que poco a poco México tendría que ir levantando mientras permite que las empresas, o ya sean extranjeras o cualquier privado, vaya bajando, que será su producción, su esfuerzo. El punto es suplir. Creo que tal vez es el plan del gobierno, que esta forma de ser autosuficientes, de una soberanía de energía y de tecnología, sea porque va a terminar sustituyendo a estos agentes privados. Pero ¿será que lo puede hacer en una transición? ¿Será esto realista? De momento no había pensado en eso. Esto es un cambio que no sea tóxico. Vamos a decir toxicidad por un momento que sea algo agresivo, que digan, o las empresas se van, o el gobierno le quiere quitar todo. Aún así, si hay empresas que se prestan a esto, sabemos que hay programas, por ejemplo, la exención de impuestos, por ejemplo, porque podría considerarse incluso una donación si las empresas a la larga terminan donando su infraestructura, su tecnología, sus instalaciones, o que sea tanto tal vez con descuento. Estoy pensando en cómo hacer esta transición para que de lo que se encargan las empresas de realizar de productos y servicios, lo terminen haciendo empresas del Estado, que es lo que parece que es el plan del gobierno. Pero ¿de qué manera sana puede haber esa transición? ¿O creen que es una idea ya muy descabellada? No descabellada, pero sí bastante lejana. Sería malo porque esto iría en contra del libre mercado. Sí, esa es la realidad, va en contra del libre mercado. ¿Por qué lo puede hacer ¿Por qué que lo haga el Estado si lo puede hacer un sector privado? Exactamente, va en contra totalmente del libre mercado. Aunque en estos dos sectores tampoco podremos pensar que el Estado quiere ser el mandamás de todos los sectores económicos. Tampoco voy a pensar que el Estado es el, el mandamás en todos los ámbitos industriales, pues bueno, eso ya es lo que se conoce como el comunismo, ¿verdad? No sé qué tan positivo sería. Yo no creo que nunca lleguemos a ese caso, la realidad, por la distribución de ideas y de personas y de formas que tenemos en México. La realidad es que ahorita son unos vientos que soplan de un lado, pero en cualquier otro momento soplarán de hacia otro lado, ¿verdad? O sea, tenemos una fuerte influencia de nuestro país vecino, además de intereses económicos del país vecino, así que pues no creo que nunca lleguemos a eso, ¿verdad? Sí, difícil llegar a algo de esta magnitud. Pero parece ser la intención del gobierno o no. Al menos para el sector de la generación de energía y el litio. Yo pensaría que no, porque si se quisiera, pues se haría desde ya. Y bueno, eso en cuanto a generación. Ahora, en cuanto a litio, no, fíjate, yo diría que no, porque tampoco va ideológicamente con el actual gobierno en ese sentido. Me parece ya es un tanto radical y pues anteriormente te lo comentamos, si me lo preguntas, yo creo que está tirado dentro de la izquierda, el centro, un poco tirado hacia la izquierda, ¿verdad? Ya sería eso tirarse muy hacia la izquierda. ¿Estamos seguros de que algo va a suceder en estos ámbitos? ¿O solo nos queda esperar? ¿Y qué es lo que hay que esperar? Pues yo siempre soy de la opinión de que no solo esperemos, sino más bien actuemos. Creo que lo que conviene es informarnos y por eso esta emisión, ¿verdad? Informarnos para tratar de ver qué pudiera ser mejor o peor para cada uno, ¿verdad? Y cuando nos demos cuenta de qué es lo mejor o peor para cada uno, pues sabremos lo que es mejor para una mayoría, porque pudiera ser que a alguien le va bien, ¿no? Pero pues a otra persona no. Entonces, lo que necesitamos es que nos vaya bien a todos. Entonces, pues es informarnos y si en determinado momento creemos que algo es mejor, pues apoyarlo, porque pues es eso, la democracia. Apoyarlo en lo que tú crees, en un proyecto hacia algo, ¿verdad? Y que podemos diferir, porque la verdad es que este país es muy diverso. Una vez platicaba con alguien y decíamos, es que tal vez ese es uno de nuestros grandes problemas, la diversidad de pensamientos cultural,
Ustedes los deben de saber bien, no es lo mismo el norte que el sur, en términos económicos, en pensamientos, lo que hacen, no hacen las personas, costumbres. Entonces, eso es un problema en el sentido de que tal vez pensamos y queremos cosas diferentes, pero pues al final tenemos que construir algo. Sí, esta variedad de ideas, creencias, aunque vamos a recordarle un poco a la audiencia también algunos de nuestros principios, o uno de ellos, que es que las creencias a secas no ayudan, sino que tenemos que tener decisiones informadas, porque al final de cuentas, si todos nos informamos de lo que sucede aquí, podremos tomar una decisión con mayor objetividad, sea del lado que sea. Recuerden, compañeros, maestros, no se abanderen por un partido, por una persona. Siempre pueden cambiarse al otro bando si ven que lo están haciendo bien. Pero, bueno, recuerden que siempre podremos volver a tocar pequeños puntos en las siguientes emisiones. Aún no tenemos fechas de nada de qué va a hacer el gobierno o para cuándo es esto. Fíjate que no, pero en teoría, presentador, debe de haber un parlamento abierto, pero lo platicaba una vez contigo. Esto es lo que tenemos que hacer, hablar, discutir en el buen sentido de la palabra, escuchar a los demás, al prójimo, ¿verdad? Para llegar a un consenso. Entonces, pues ojalá que en esos parlamentos abiertos asistamos, hablen los que más saben con base en hechos, ¿verdad? En realidades y no necesariamente en ficciones, porque a veces los números se pueden manipular, ¿verdad? A veces puedes decir la parte de la verdad y esto ya será una mentira. Entonces, lo que necesitamos son los hechos duros y realidades. Y también pues observar, ¿por qué no? Afuera, ¿verdad? Observar obvio, a nuestro vecino. Creo que es un hecho, siempre lo hemos observado, el vecino del norte, pero también observar Europa, Asia, ver otros lados, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo llegaron a eso, si les ha funcionado, si difieren de nosotros y tratar de tomar la mejor decisión, porque bueno, también esa es otra cosa. Yo creo que la reforma así tal y como están no va a quedar. Debe de haber cambios, también yo lo esperaría que hubiera cambios, pero pues se tienen que negociar esos cambios, ¿verdad? Entonces esperaríamos que todo lo que dijo el gobierno todavía pueda ser repensado, editado. Pues Sí. así lo tienen, maestros. Van a tener que estar muy al pendientes tanto de nosotros como de lo que publique y exprese nuestro gobierno mexicano, para saber bien qué va a suceder. Parece que con esto vamos a concluir. ¿Algún pensamiento más? Yo diría que simplemente recalcar lo de Ulises, que siempre informémonos y estemos al pendiente de cualquier novedad y siempre hay que preguntar cuando no sepamos. Habrá alguien experto que nos pueda iluminar en alguna área. Muchas gracias a nuestros queridos maestros especialistas que nos acompañaron hoy. Aquí aceptamos las críticas constructivas. Si nos llegamos a equivocar, si dijimos algo mal, no duden en contactarnos. No podemos compartir un conocimiento erróneo. Uno de los principios que aquí promovemos es que hay derecho a equivocarse y a recuperarse de esa caída. Dicho todo esto, nos despedimos por esta ocasión. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast universal de los maestros del universo.